Y pues, aquí vamos de nuevo. Ahora con esta nueva historia. Que lo disfruten. Pasión explosiva. Capítulo 1. El eco de un estallido. El podio de premiación fue una humillación que Katsuki Bakugo no olvidaría jamás. Encadenado, con un bozal que reprimía sus gritos de rabia y la medalla de oro colgando de su cuello como un recordatorio de una victoria incompleta, solo quería que el mundo estallara en 1000 pedazos. All Might le había dicho que su fuerza era innegable, pero para Katsuki, esa fuerza se sentía como ceniza en la boca si su oponente no lo daba todo. Una vez que las cámaras se apagaron y los estudiantes fueron liberados para cambiarse y recoger sus pertenencias, el pasillo de la UA se sentía inusualmente largo y frío. El ruido de sus propias botas contra el suelo de linóleo era lo único que llenaba sus oídos. Se detuvo frente a una de las ventanas que daban al estadio vacío. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja violento que combinaba con su humor. «Maldita sea», gruñó entre dientes, golpeando el marco de la ventana con el puño cerrado. Sus pensamientos eran un caos de chispas. La pelea contra el bastardo mitad había sido una farsa. Pero lo que realmente lo estaba carcomiendo, el nudo que se le formaba en la boca del estómago y que se negaba a deshacerse, no era Todoroki. Era el recuerdo de un par de ojos castaños llenos de una determinación suicida. Había pasado horas escuchando a los extras, tanto en las gradas como en los pasillos, murmurar sobre lo cruel que había sido con esa chica. «Es una chica delicada, te pasaste de la raya, ¿cómo pudiste tratarla así?». Cada vez que recordaba esos comentarios, una vena palpitaba en su sien. Aquellos idiotas no entendían nada. Aquellos idiotas la estaban insultando a ella mucho más de lo que él jamás lo hizo. «¿Delicada?», susurró para sí mismo, mirando sus palmas. Todavía podía sentir el ligero temblor de sus manos tras recibir aquel impacto masivo de escombros. Ella casi lo tiene. Si su tiempo de reacción no hubiera sido de milisegundos, si no hubiera lanzado esa explosión masiva hacia arriba en el último instante, Ochako Uraraka lo habría sacado del ring. Ella había diseñado una estrategia para matarlo, o al menos para humillarlo frente a todo el país, y el resto del mundo solo veía a una niña pobre que necesitaba protección. Katsuki pateó una taquilla metálica, dejando una abolladura profunda. La rabia no era contra ella, sino contra la percepción que el mundo tenía de la fuerza. Él la había reconocido. La había llamado por su nombre. La había mirado a los ojos y había visto a una igual, a una amenaza real. Y eso, extrañamente, era algo que no le pasaba a menudo. «Bakugo». Una voz chillona rompió su burbuja de odio. Se giró bruscamente, con pequeñas explosiones chisporroteando en sus dedos por puro instinto. Era Kirishima, que venía trotando con esa sonrisa de tiburón que tanto le irritaba. Detrás de él, Kaminari y Zero caminaban con aire cansado pero animado. «¿Qué quieren, extras? Lárguense antes de que los haga volar», escutió Katsuki, aunque no se movió de su lugar. «Tranquilo, hombre. Solo queríamos ver si ibas a venir con nosotros a celebrar», dijo Kirishima, ignorando la amenaza como siempre hacía. «Ganaste el festival. Aunque, bueno, la forma en que terminó la premiación fue un poco intensa». «No gané nada», siseó Bakugo, volviendo la vista a la ventana. Ese idiota de Shoto se rindió antes de empezar. «Bueno, al menos no fuiste tan duro con él como con Uraraka», comentó Kaminari, rascándose la nuca sin pensar. «Viejo, de verdad diste miedo ahí fuera. Casi la haces pedazos. Los chicos de la clase B dicen que eres un villano en potencia por tratar así a una chica». El ambiente cambió en un segundo. La temperatura alrededor de Bakugo pareció subir 10 grados. Se dio la vuelta, agarrando a Kaminari por el cuello de la chaqueta del uniforme de gimnasia y estampándolo contra la pared. «Escúchame bien, cara de idiota», dijo Bakugo con una voz peligrosamente baja. «Si alguno de ustedes vuelve a decir que fui duro con ella porque es una chica, lo mato. Ella no estaba allí jugando a las casitas. Estaba allí para ganar. Me dio más pelea que cualquiera de ustedes, malditos inútiles». Soltó a Kaminari, quien se deslizó por la pared respirando con dificultad. Kirishima y Zero se quedaron en silencio, sorprendidos por la intensidad de la defensa. No era común que Bakugo defendiera a nadie, y mucho menos de una forma que implicara respeto. Si la ven como algo frágil, es que no tienen ni un gramo de cerebro en esa cabeza de chorlito, concluyó Bakugo, dándose la vuelta y alejándose a grandes zancadas. Caminó hacia la salida lateral del edificio, evitando la puerta principal donde todavía quedaban reporteros. Quería aire fresco. Quería que el frío de la noche apagara el incendio que sentía por dentro. Sin embargo, el destino tenía otros planes.
Al doblar la esquina que llevaba al patio trasero de la academia, se detuvo en seco. A unos metros de distancia, sentada en un banco bajo un árbol de cerezo que ya había perdido la mayoría de sus flores, estaba ella. Uraraka ya no llevaba el uniforme de gimnasia. Se había puesto el uniforme escolar. Tenía la cabeza baja y sus manos descansaban sobre su regazo, apretando con fuerza el dobladillo de su falda. Desde donde estaba, Bakugo pudo ver que sus ojos estaban rojos e hinchados. Había estado llorando. Mucho. Su primer instinto fue dar media vuelta y marcharse. No quería lidiar con sentimientos, ni con lágrimas, ni con la incómoda sensación de que su victoria había sido el muro contra el que los sueños de alguien más se habían estrellado. Pero sus pies no se movieron. Se quedó allí, oculto en las sombras del edificio, observándola. Vio cómo ella respiraba hondo, intentando recomponerse, cómo se limpiaba las mejillas con el dorso de la mano y forzaba una pequeña sonrisa al aire, como si estuviera ensayando para cuando tuviera que enfrentarse a sus padres o a Deku. Maldita sea, ¿por qué sigue intentando sonreír? Pensó Bakugo. Le molestaba. Le molestaba esa debilidad aparente mezclada con una terquedad que rivalizaba con la suya. En su mente, Ochako Uraraka se había convertido en un enigma. Era la persona que lo había asustado por un segundo en el ring y, al mismo tiempo, era esta chica que parecía que se rompería con un soplo de viento. Justo cuando estaba decidido a irse, ella levantó la vista. Sus miradas se cruzaron a través del patio. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de cada explosión lanzada y cada piedra que cayó del cielo horas atrás. Uraraka se tensó, sus ojos se abrieron de par en par, reflejando una mezcla de sorpresa y algo que Bakugo no pudo identificar. ¿Miedo? No, ella no le tenía miedo. Era algo más parecido a una determinación renovada. Ella se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y en lugar de huir o agachar la cabeza, sostuvo la mirada del chico que la había derrotado. Bakugo chasqueó la lengua y salió de las sombras, caminando hacia ella no con amabilidad, sino con su arrogancia habitual, aunque sus pasos eran menos ruidosos de lo normal. Oye, cara redonda, dijo, deteniéndose a unos pasos de distancia. Uraraka parpadeó, sorprendida por el apodo, y se sorbió la nariz, tratando de ocultar que había estado deshecha hace un momento. Bakugo-kun, su voz era un poco ronca, pero firme. ¿Vienes a burlarte o a presumir tu medalla? Porque si es lo segundo, guarda tus energías. Ya sé que ganaste. Katsuki la miró de arriba a abajo. Notó los raspones en sus rodillas que la enfermera Recovery Girl no había curado del todo para no agotar su energía. Esa medalla es basura, dijo él, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón. Y no pierdo el tiempo burlándome de gente que sabe pelear. Uraraka se quedó estática. Sus ojos, aún húmedos, brillaron con una luz distinta. No esperaba eso. Esperaba un grito, un insulto o que simplemente la ignorara como a un insecto. Pero sabe pelear, viniendo de Bakugo, eso era equivalente a un discurso de honor. Casi me matas ahí arriba, continuó él, mirando hacia otro lado, incapaz de mantener el contacto visual ante la pureza de la expresión de la chica. No dejes que los extras te digan lo contrario. Tu plan no fue estúpido. Solo, yo fui más rápido. No hubo un lo siento. No hubo un gesto de consuelo. Pero para Ochako, esas palabras fueron el bálsamo más efectivo para su orgullo herido. La brecha entre el chico explosivo y la chica de la gravedad cero se había acortado apenas unos milímetros, pero en ese patio vacío, bajo el cielo crepuscular, se había plantado una semilla que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. La próxima vez, dijo Uraraka, con una voz que ya no temblaba, no serás más rápido. Te haré flotar antes de que puedas pestañear. Bakugo sintió una pequeña y retorcida sonrisa asomar en la comisura de sus labios. Una chispa de genuino interés brilló en sus ojos carmesí. Inténtalo, cara redonda. Te estaré esperando. Se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más, dejando a una Ochako confundida pero con el corazón latiendo con una fuerza nueva. Bakugo, por su parte, sintió que el peso en su pecho se aligeraba un poco. No sabía qué era este sentimiento, ni por qué le importaba lo que ella pensara, pero por primera vez en todo el día, la victoria no se sentía tan vacía. Capítulo 2. Chispas en el campo Gamma. Las semanas posteriores al festival deportivo habían sumido a la clase 1 en una rutina frenética de estudios y entrenamiento físico. Sin embargo, para Katsuki Bakugo, la normalidad era un concepto aburrido. Él no quería simplemente entrenar, quería dominar. Pero había algo que interrumpía su concentración, el eco de una voz suave pero firme que se negaba a salir de su cabeza. La próxima vez, no serás más rápido.
Aquella declaración de guerra de Uraraka en el patio de la academia se repetía en su mente como un disco rayado. Cada vez que la veía en clase, rodeada de Deku y el Cuatro Ojos de Ira, riendo de alguna estupidez, Katsuki sentía un tique en el ojo. Le molestaba que ella volviera a su papel de extra alegre cuando él sabía que debajo de esa superficie había una guerrera capaz de hacerlo sudar. Muy bien, jóvenes. La voz apagada pero autoritaria de Shota Aizawa resonó en el gimnasio de entrenamiento. Hoy trabajaremos en combate cercano y control de Kirk en espacios reducidos. Formarán parejas por sorteo. El objetivo es inmovilizar al oponente sin causar daños estructurales graves. Bakugo chasqueó la lengua, cruzando los brazos sobre su pecho. Por favor, que no me toque con el idiota de la electricidad o el de la cinta, pensó con desprecio. Aizawa comenzó a leer los nombres. Cuando llegó al final de la lista, Bakugo sintió que el aire se volvía más pesado. Bakugo. Uraraka. Al sector 4. Un silencio momentáneo cayó sobre el grupo cercano. Kirishima le dio una palmadita en el hombro a Bakugo, con una expresión de ten cuidado, pero Katsuki lo apartó de un manotazo. Por otro lado, Deku miró a Uraraka con una preocupación evidente que solo sirvió para encender la mecha del mal humor de Bakugo. No la mires así, Deku de mierda. Rugió Katsuki mientras caminaba hacia el sector asignado. No es una muñeca de cristal. Uraraka, que había estado respirando hondo para calmar sus nervios, levantó la cabeza. Sus mejillas estaban encendidas, pero no por timidez, sino por la adrenalina que empezaba a subir. Caminó hacia el centro del área delimitada, encontrándose con la mirada carmesí de Bakugo. ¿Lista para que te humille de nuevo, cara redonda?, dijo él, aunque su tono carecía de la malicia que solía usar con los demás. Era casi un desafío, una invitación. Ya te lo dije, Bakugo-kun. No te lo voy a poner fácil, respondió ella, poniéndose en posición de combate, con las yemas de los dedos listas para el contacto. El rugido del combate. El silbato de Aizawa marcó el inicio. Bakugo no esperó. Se impulsó con una explosión controlada, cerrando la distancia en un parpadeo. Esperaba que ella intentara esquivar hacia atrás, como la mayoría, pero Uraraka lo sorprendió lanzándose hacia adelante, rodando por el suelo para quedar debajo de su guardia. Lenta. Gritó Bakugo, girando sobre su propio eje y lanzando una ráfaga de calor que la obligó a retroceder. La pelea se convirtió rápidamente en un baile caótico. Bakugo era una tormenta de movimientos precisos y ataques explosivos, mientras que Uraraka utilizaba el entorno, saltando entre las vigas metálicas del sector 4 para evitar ser un blanco fácil. Lo que Bakugo notó de inmediato fue que ella ya no atacaba a ciegas. Estaba observando sus patrones. Cada vez que él preparaba una explosión con la derecha, ella pivotaba hacia su izquierda. Estaba usando la información de su pelea anterior para construir un contraataque en tiempo real. Deja de huir y pelea, maldita sea. Exigió Bakugo, lanzando una cortina de humo con una explosión de bajo impacto. A través del humo, sintió algo. Un roce ligero en su hombro. Me tocó. Pensó con un sobresalto. De repente, su cuerpo perdió peso. La gravedad lo abandonó. Bakugo flotó hacia el techo, desorientado por un segundo. Te tengo. Gritó Uraraka, saltando para intentar sujetarlo y aplicar una llave de inmovilización mientras él estaba en el aire. Pero Bakugo no era un novato. Incluso sin gravedad, sus explosiones funcionaban como propulsores. Usó una pequeña detonación en su mano izquierda para girar su cuerpo en el aire y, con la derecha, interceptó el agarre de Uraraka. En lugar de apartarla, la sujetó por las muñecas, usando su propio impulso para estamparla contra una de las colchonetas de seguridad en el suelo mientras él descendía gracias a la fuerza del impacto. Quedaron en silencio, jadeando. Bakugo estaba encima de ella, sujetando sus manos contra el suelo, con el rostro a pocos centímetros del suyo. Podía oler el ligero aroma a quemado de sus propias explosiones y el sudor de la pelea. La grieta en la armadura. Uraraka lo miraba con los ojos muy abiertos, el pecho subiendo y bajando con fuerza. No había miedo, solo una frustración brillante. «Maldición», susurró ella. Estaba tan cerca. Bakugo no la soltó de inmediato. Se quedó observando como un mechón de cabello castaño se pegaba a su frente húmeda. Por un instante, el ruido del gimnasio desapareció. Solo existía el calor que emanaba de ambos y la intensidad de ese contacto. Tu técnica es basura, dijo él, con la voz más baja de lo habitual. Confías demasiado en el contacto inicial.
Si no logras marear al oponente en los primeros 3 segundos de flotación, estás muerta. Uraraka frunció el ceño, tratando de zafarse de su agarre, pero él era demasiado fuerte. Lo sé, replicó ella. Por eso estoy entrenando. No todos nacimos con un Kirk que hace todo el trabajo sucio por nosotros. Bakugo soltó una carcajada seca, una que no era burlona, sino casi apreciativa. Se levantó y le tendió la mano. Uraraka se quedó congelada, mirando la palma que solía lanzar fuego ahora extendida hacia ella en un gesto de ayuda. Tras dudar un segundo, la aceptó. Al tirar de ella para levantarla, Bakugo aplicó más fuerza de la necesaria, haciendo que ella tropezara ligeramente contra su pecho. Escucha bien, cara redonda, le dijo al oído, asegurándose de que nadie más escuchara. Tus movimientos son predecibles porque tienes miedo de lastimarte al caer. Si quieres vencerme, tienes que estar dispuesta a romperte un par de huesos. Ella se separó, mirándolo con seriedad. La brusquedad de Bakugo era su forma de dar consejos. No eran palabras dulces, eran verdades tácticas. Mañana, dijo Bakugo, dándole la espalda y empezando a caminar hacia la salida del sector, después de clases. Estaré en el gimnasio secundario. Si llegas tarde, no te esperaré. Uraraka se quedó de piedra. Bakugo Katsuki, el lobo solitario de la clase, le estaba ofreciendo un entrenamiento extra. ¿Por qué?, preguntó ella en voz alta. Bakugo se detuvo, pero no se giró. Sus orejas estaban ligeramente más rojas que de costumbre, aunque él lo atribuiría al calor del combate. Porque odio las peleas aburridas, mintió con una naturalidad asombrosa. Y si vas a ser mi oponente, más vale que dejes de ser tan patética. Caminó hacia el grupo de los chicos, donde Kirishima empezó a bombardearlo con preguntas sobre la técnica que había usado. Bakugo respondió con sus gritos habituales, pero su mente seguía en la colchoneta, recordando la sensación de las muñecas de Uraraka bajo sus dedos y la chispa de fuego en sus ojos castaños. Por su parte, Ochako se llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón latir con una velocidad que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Miró sus propias manos, las mismas que habían rozado el hombro del chico más fuerte de la clase. No voy a llegar tarde, susurró para sí misma, con una sonrisa decidida asomando en su rostro. Capítulo 3. El peso de la gravedad. El gimnasio secundario de la UA a las 6 de la tarde era un lugar desolado. La mayoría de los estudiantes estaban en los dormitorios, relajándose o estudiando para los exámenes teóricos. El eco de los ventiladores industriales era el único sonido que llenaba el espacio, hasta que la puerta metálica se deslizó con un estruendo seco. Ochako Uraraka entró con paso decidido, ajustándose los guantes de su traje de héroe. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, algo que rara vez hacía, pero sabía que hoy no podía permitirse distracciones. Sus ojos recorrieron la sala hasta que lo vio. Katsuki Bakugo ya estaba allí. No llevaba la parte superior de su traje, solo sus pantalones de combate y una camiseta negra ajustada que dejaba ver la tensión en sus hombros. Estaba golpeando un saco de arena con una intensidad aterradora, cada impacto resonando como un disparo. Llegas 3 minutos tarde, cara redonda, dijo él sin detenerse, su voz ronca por el esfuerzo. El profesor Present Mig me retuvo por una duda de inglés, se excusó ella, dejando su mochila a un lado. No pensé que de verdad estarías aquí esperándome. Bakugo detuvo el saco con una mano, girándose para mirarla. El sudor le bajaba por la sien y sus ojos carmesí brillaban bajo las luces fluorescentes del gimnasio. La recorrió con la mirada, deteniéndose un segundo más de lo necesario en su postura. No te estoy esperando a ti. Estoy entrenando mi propio cuerpo, mintió él, aunque ambos sabían que el saco de arena no era un oponente real. Muévete. Ponte en guardia. Sin previo aviso, Bakugo se lanzó hacia ella. No usó explosiones. Simplemente se movió con la agilidad de un depredador. Uraraka apenas tuvo tiempo de levantar los brazos para bloquear un golpe directo a su costado. El impacto la hizo retroceder varios metros, sus pies chirriando contra el suelo pulido. Demasiado lenta. Rugió Bakugo. Estás esperando a que yo haga el primer movimiento. En una pelea real contra un villano, esa duda es lo que te llevará a la tumba. Atácame con la intención de matarme o lárgate de aquí. El choque de voluntades. Ochako sintió que la sangre le hervía. La brusquedad de Bakugo siempre lograba encender una chispa de competitividad que ella no sabía que poseía. Apretó los dientes y, en lugar de retroceder, se impulsó hacia adelante. El entrenamiento se volvió puramente físico. Bakugo le prohibió usar su Kirk durante la primera hora.
Quería que ella aprendiera a leer el lenguaje corporal, a predecir la trayectoria de un puño por la inclinación de un hombro o el giro de una cadera. Baja el centro de gravedad. Le gritó él, barriéndole las piernas y haciéndola caer de espaldas. Eres demasiado ligera, Uraraka. Si no controlas tu propio peso, cualquiera puede lanzarte por los aires. Ella se levantó, limpiándose el sudor de la frente. Estaba cansada, sus músculos empezaban a protestar, pero la mirada de Bakugo, había algo en ella que la empujaba. No era la mirada de lástima que a veces recibía de otros, era una mirada de exigencia absoluta. Él esperaba grandeza de ella. Otra vez, dijo ella con voz firme. Pasaron los minutos, que se convirtieron en horas. El aire en el gimnasio se volvió denso y cálido. En un intercambio particularmente intenso, Ochako logró esquivar un derechazo de Bakugo, se deslizó por debajo de su brazo y, usando la fuerza del propio impulso de él, lo agarró por la cintura. Logró levantarlo unos centímetros del suelo antes de que él reaccionara. Fue solo un segundo, pero para Bakugo, sentir los brazos de ella rodeándolo con esa fuerza inesperada fue como un choque eléctrico. Su cuerpo se tensó de una manera que no tenía nada que ver con el combate. Reaccionó por instinto, girándose en el aire y envolviendo sus piernas alrededor de las de ella para derribarla. Cayeron juntos sobre la colchoneta, con un impacto sordo que resonó en todo el gimnasio. El silencio entre los latidos. Esta vez, la posición era distinta. Ochako estaba encima, pero Bakugo la tenía sujeta por los hombros, manteniendo sus cuerpos entrelazados para que ella no pudiera usar sus manos para hacerlo flotar. Estaban tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. El pecho de Bakugo subía y bajaba rítmicamente contra el de ella. Ochako podía ver las pequeñas pecas en el puente de la nariz de Katsuki y la forma en que sus pupilas se dilataban mientras la miraba. El silencio que siguió no fue incómodo, fue eléctrico. Bakugo sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Siempre había visto a los demás como obstáculos o como herramientas, pero ella era sólida. Era real. Y el calor que emanaba de su cuerpo le estaba nublando el juicio. Te tengo, susurró Ochako, aunque su voz carecía de la convicción de una victoria. Estaba demasiado distraída por la intensidad de la mirada de él. Bakugo no respondió de inmediato. Sus manos, que aún la sujetaban por los hombros, se relajaron ligeramente, pero no la soltaron. Sus dedos rozaron la piel cálida de su cuello, justo donde el pulso de ella latía con fuerza. No, dijo él, su voz apenas un murmullo profundo que vibró en el pecho de Ochako. Todavía te falta mucho, cara redonda. Pero no se movió. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos hizo el intento de romper el contacto. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese pequeño rincón de la UA, lejos de los villanos, de las expectativas y de la guerra que se avecinaba. Finalmente, Bakugo soltó un gruñido y la apartó suavemente, levantándose con una agilidad que ocultaba lo agitado que estaba por dentro. Se dio la vuelta para recoger su toalla, dándole la espalda para que ella no viera el leve rubor que subía por su cuello. Suficiente por hoy, dijo, recuperando su tono áspero. Tus reflejos han mejorado un 1%. Sigue siendo una mierda, pero es algo. Ochako se quedó sentada en la colchoneta, tratando de recuperar el aliento y la compostura. Se tocó el cuello, justo donde los dedos de Bakugo habían estado hace un momento. Sentía que la piel le quemaba. Bakugo-kun, lo llamó ella mientras él caminaba hacia la puerta. Él se detuvo, pero no se giró. Gracias. Por lo de hoy. Y por no tratarme como si fuera a romperme. Katsuki apretó la toalla entre sus manos. Suspiró, un sonido que casi pareció una rendición. Mañana a la misma hora, respondió simplemente. No te olvides de traer agua, te ves como un tomate maduro. Salió del gimnasio sin mirar atrás, dejando a Ochako con una sonrisa tonta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Mientras caminaba hacia los dormitorios bajo la luz de la luna, Bakugo se miró las manos. Todavía podía sentir la calidez de los hombros de ella. Se frotó la nuca, frustrado por la confusión que sentía. Él era el hombre que se convertiría en el número 1. No tenía tiempo para estas distracciones, ¿verdad? Sin embargo, en el fondo de su mente, ya estaba planeando los ejercicios para el día siguiente. Y por primera vez en su vida, la perspectiva de entrenar no se trataba solo de volverse más fuerte, sino de volver a ver esa chispa de fuego en los ojos castaños de la chica que, sin darse cuenta, estaba empezando a alterar su órbita. ¿Qué tal? ¿Les gustó la historia? Sí, dejen su like y suscríbanse. Buenas noches.